Muy buenos días, estimada ingeniera. El día de hoy, mi compañero Alan Sánchez y mi persona Pedro Tubay le vamos a hablar acerca de la práctica número 12, la cual se trató de acerca de los circuitos trifásicos. Una pequeña introducción fue los circuitos que se lograron armar que con una fuente de voltaje trifásica conectada ahí a tres focos, ambos de 220 voltios de 60 watts. Entonces, bueno, comenzamos respondiendo a la primera pregunta acerca de calcular la relación que existe entre corriente de línea y corriente de fase en el circuito de estrella, así como en el circuito de delta. Entonces, bueno, en este caso aquí tenemos las corrientes de línea y las tensiones como tal del circuito de estrella, en la cual, bueno, tenemos que la fórmula es de que la corriente de línea en un circuito de estrella va a ser igual a la corriente de fase. Y los valores los obtuvimos a partir del cálculo del día de la práctica de laboratorio, a través del amperímetro conectado ahí a dos puntas. Podemos calcular la tensión y con la pinza perimétrica podemos calcular la corriente de línea como tal. Bueno, en la segunda pregunta como tal fue acerca de calcular la relación que existe entre los voltajes de línea y voltajes de fase en el circuito del delta, así como en el circuito de estrella. En este caso, bueno, hay una variación. En el circuito de estrella, la tensión de línea va a ser igual a raíz de 3 multiplicado por la tensión de fase. Pero en cambio, en un circuito de delta, la tensión de línea va a ser igual a la tensión de fase, que es como podemos obtener aquí en este valor. Ahora, para poder ser un poco más específico, nos vamos a ir como tal a los cálculos realizados, que bueno, en este caso, este fue el circuito como tal en estrella que se calculó. Y bueno, tenemos acá de que la corriente de línea de una estrella o de Y va a ser igual a la corriente de línea, o sea, la corriente como tal es de donde entra al circuito la corriente, va a ser igual a la corriente de fase, que es la corriente por donde pasan todos los elementos como tal hacia la Tierra. Y bueno, en este caso también la tensión de línea en cambio va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por la tensión de fase. Bueno, en este circuito estrella, la tensión que entra va a ser igual a raíz de 3 multiplicado por la tensión de fase, que es justamente la tensión que hay en este punto. Bueno, eso es como una introducción del circuito de estrella. En cambio, en un circuito de delta, que es el segundo que tenemos, que se armó ahí en el día de la práctica, tenemos de que la corriente de línea en un circuito delta va a ser igual a raíz de 3 a la corriente de fase. Entonces, la corriente que entra va a ser igual a raíz de 3 por la corriente de fase, que es la corriente que pasa por cada uno de los elementos. Entonces, vamos a tener tres distintas. La corriente de línea acá, que bueno, estos valores los obtuvimos como tal, igual calculando con la pinza perimétrica. Pero bueno, obteniendo este valor, lo que vamos a hacer es comparar como tal con los valores obtenidos el día de la práctica, que bueno, en este caso concuerdan un poco con los valores reales, teniendo en cuenta de que, bueno, carga de estrella y carga de delta. A continuación, mi compañero. Bueno, como siguiente se nos ha pedido consultar los siguientes temas. La diferencia entre un circuito en estrella con neutro aterrizado y neutro libre. Bueno, tenemos que el neutro aterrizado se conecta al neutro tierra, lo que proporciona referencia estable y reducida, y reduciendo el riesgo de fluctuaciones de voltaje. Es común en sistemas de distribución de energía eléctrica. Neutro libre no está conectado a tierra, lo que puede generar tensiones flotantes en caso de desequilibrios en la carga. Situaciones en las que conviene conectar cargas en estrella o en delta. Cargas de estrella se usa cuando se requiere un voltaje menor en cada fase y cuando se busca una conexión con neutro para alimentar cargas monofásicas. Cargas delta se utiliza en sistemas de alta potencia y en motores eléctricos para mejorar la eficiencia y la estabilidad. Bueno, en conclusiones y recomendaciones, tenemos que en la conexión de estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase, pero el voltaje de línea es mayor en un factor de raíz de 3. La conexión en delta, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, pero la corriente de línea es mayor a un factor de 3. La elección entre estrella y delta depende del tipo de carga, requisito de voltaje y disponibilidad de neutro. Recomendaciones. Usar la conexión en estrella si se requiere en un neutro para alimentar cargas monofásicas
Utiliza las conexiones en delta para cargas trifásicas balanceadas y motores eléctricos. Asegurar una correcta puesta a tierra cuando se usa estrella con neutro aterrizado para evitar problemas de seguridad. Bueno, eso sería todo y muchas gracias.